qué no va conmigo a Mateo capítulo 28, por favor? Mateo capítulo 28. 28. Y vamos a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En nuestro... ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid pues, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Puede tomar asiento? En nuestro estudio de la doctrina de Jesucristo, comenzamos a estudiar sobre la resurrección y dijimos que la resurrección era el tema fundamental del cristianismo. Sin resurrección no hay salvación, no hay esperanza. Todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, si no hay resurrección, no tendría sentido. Yo compré un libro hace unos meses, unos meses ya, que quería leer, pero lo empecé a leer y dije, no lo leo más. Y no lo leí más porque no lo entendía. Yo no entendía lo que escribió el autor, es el libro de escatología, pero no entendía, o sea, el idioma, bueno, no el idioma, no, estaba en español, en castellano, pero lo que él estaba expresando, pues, francamente no lo entendía, o sea, yo se lo cerré y dije, no leo más ese libro, por allá lo tiré. Bueno, por allá no, lo puse al lado ahí cerquita donde yo duermo. Y hace antenoche me quedé mirándolo otra vez y dije yo, voy a volver a mirarlo. Y lo volví a mirar otra vez y encontré unas cosas interesantes que había leído al principio, de hecho hasta las había subrayado, y me puse a leerla, hoy le di otra leída y ayer encontré algo que me pareció interesante que compartí, y hoy estaba leyendo otra vez y me encontré algo que dije yo, wow, me sirve de introducción para el tema de hoy, me hubiera servido de introducción la semana pasada, pero como estoy hablando del tema me sirve, y también le puedo dar una aplicación a lo que vamos a hablar el domingo, así que me va a escuchar decirlo hoy y el domingo de una forma diferente. Pero él decía algo que es muy interesante, él dice en ese libro, el autor, lo que pensamos sobre el futuro afectará grandemente la manera de vivir en el presente, decía él. Lo que pensemos sobre el futuro afectará grandemente la manera de vivir en el presente. Él decía, si creemos como cristianos que no hay resurrección de los muertos y que esta vida es todo lo que hay, decía el autor, lo más lógico es
comenzar a disfrutar esta vida lo más que se pueda. Pero si creemos que existe una resurrección de los muertos, entonces esta vida es una preparación para la vida por venir. Ya usted verá si cree que esta vida es la última. Por eso es que el mundo vive como vive. Porque ellos creen que todo lo que hay que vivir es lo que hay ahora. Disfrute la vida porque la vida solo hay una. Pues, amén, solo hay una. Pero como nosotros tenemos la esperanza de una resurrección, de un regreso de Jesucristo por segunda vez por su iglesia, hermanos, nosotros no vivimos a la luz de eso que va a pasar. Quería compartir eso con ustedes para continuar con nuestro tema. La semana pasada comenzamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Recordamos lo que dice Primera de Corintios 15 del apóstol Pedro, lo pone claramente de que si no hay resurrección de los muertos, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una forma diferente la dice el autor de este libro que yo estoy volviendo a tratar de leer. A ver si ahora sí entiendo. Miramos la reacción compasiva de estas mujeres hacia el Señor Jesucristo. Miramos el terremoto, vimos cómo reaccionaron los guardas, dice el versículo 4, que de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos, es decir, se desmayaron, hablamos de ello. Del versículo 11, cuando ellos comenzaron a contar al Sanedrín lo que había pasado, los del Sanedrín pues simplemente le ofrecieron dinero para que ellos se quedaran callados. Y terminamos diciendo que no había excusa. Las mujeres vieron que la tumba estaba vacía, los discípulos vieron que la tumba estaba vacía, los guardias vieron que la tumba estaba vacía y los del Sanedrín sabían que la tumba estaba vacía. Pero era tal su ceguera espiritual, su odio y su rechazo a Jesucristo que no les permitía ver lo que estaba pasando. Y creo que terminamos aquí donde íbamos a hablar sobre el testimonio de los ángeles. Ahora vamos a mirar el testimonio de los ángeles frente a este evento glorioso. Cuando nosotros miramos el versículo 4 nos dice que estos hombres tuvieron miedo. Ahorita más adelante lo voy a leer, pero déjeme, yo me acuerdo. Bueno, las mujeres también posiblemente también se llenaron de temor. Pero mírenlo cómo comienza el versículo 5. Mas los ángeles respondiendo, mas el ángel, respondiendo dijo a la mujer: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel le dice a estas mujeres: yo sé por qué ustedes están aquí. Dios conoce las intenciones de ustedes. Y mire algo interesante, a pesar de que el evento causó confusión, nerviosismo y aún desmayo en los soldados romanos, el ángel comenzó a ministrar ¿a quién? A las mujeres. Dios se ocupa de los suyos. El ángel le dijo: no, ustedes no teman. Él no se refirió a ellos hagan lo que quieran. Pero a ustedes les dijo: mujeres, no teman. Yo sé a quién buscan. Y mira lo que dice el versículo 6. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, este versículo 6, por lo menos aquí en Mateo 26, 28, hermano, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Versículo 6. Si alguien le dijera a usted: dígame el mensaje del Evangelio en el versículo 6, ¿cuál sería ese mensaje?
está vivo. Alguien dijo que resucitó. No sé qué más dijo otra forma de decirlo, porque a veces mi esposa me dice, ¿usted quiere que digamos lo que usted está pensando? Bueno, lo que ustedes digan, pues entonces, para que luego no me llamen la atención en la casa. ¿Cómo? Sí, luego me hacen arroz. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Hermanos, está vivo. Y dice un comentarista que la palabra que dice ha resucitado era la palabra que se usaba para hacer referencia a una persona que realmente estaba muerta. Ahora, yo sé que aquí no tengo que probarle a ninguno de ustedes que Cristo realmente murió, pero lo quiero decir porque mucha gente que dice, no, él simplemente estaba desmayado, ¿no? Y como hay una enfermedad por ahí que da que a veces la gente parece que murió y a los 2, 3 días se despierta, entonces dice, no, era esa enfermedad, no me acuerdo esa enfermedad cómo se llama. ¿Alguien sabe y me dice, cómo se llama? Catalexia. No, Cristo realmente estaba muerto. Entonces el ángel, ahora tenemos el testimonio de un ángel, un enviado del Señor, un mensajero de Dios diciendo, Él está vivo. Y la forma pasiva en la que nos dice el versículo, ha resucitado, o sea, la forma pasiva, ha resucitado, hay una forma pasiva y una activa, pero aquí está, según los estudiosos, en forma pasiva, indica que Cristo fue resucitado por el poder del Padre. Vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar 3 versículos de algo interesante que Dios siempre se ocupa. No sé yo cómo los unitarios lo quieren negar y tanto problema ponen, pero lo voy a presentar desde esa perspectiva de la Trinidad. Versículo Gálatas 1:1. Miren lo que dice, ¿lo tienen? Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, o sea, es decir, que no fue llamado por ningún hombre en particular, sino por Jesucristo y Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo está reconociendo aquí a los Gálatas y le está diciendo que el Padre obró en la resurrección ¿de quién? De Jesucristo o del Hijo. Lo interesante es que cuando usted y yo vamos a Juan capítulo 10, versículo 18, encontramos un detalle más. Vaya conmigo, Juan 10, 18. Juan 10, 18. ¿Lo tiene? Dice el Señor Jesús, nadie me la quita, o sea, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, yo tengo el poder para entregar mi vida y para volver a resucitarme. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que aquí tenemos en la resurrección, ¿quién actuó? A ver, en la resurrección actuó el Padre, ¿cómo escribe Padre? Ya no me acuerdo. La P y la pa, aquí está. Padre. Ahí está, ¿cierto? Sí. Ok. En esta dijimos ahí el Hijo. El Hijo. Y vaya conmigo a Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ahora, ¿a quién tenemos aquí operando, obrando en la resurrección? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Así que tenemos toda la Trinidad. Lo hemos dicho, por lo menos en esta congregación, nosotros creemos en el Dios Trino. Toda la Trinidad involucrada en la resurrección de Jesucristo. El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No entiendo yo cómo los unitarios quieren negar esa tremenda verdad. La entendemos a 100%, quizás no la entendamos a 100%, pero es una verdad de la Escritura que no podemos negar. Entonces la declaración del ángel, Cristo vive, ha resucitado, y luego el ángel, el mensajero del Señor, añade una palabra donde yo digo que el ángel está apelando a la memoria de las mujeres para que recuerden las enseñanzas de Jesús. Mire lo que dice, otra vez en Mateo 28. Mateo 28. El versículo 6 dice, no está aquí, ha resucitado. Y mira cómo dice, ¿qué le dice? Como dijo. El ángel está diciendo en dos palabras, mujeres, recuerden las enseñanzas del Señor Jesús, que Él mismo había predicho que esto pasaría. Así que el ángel sirve de agente para recordarle al pueblo de Dios. Y luego le dice, ahora sí, que ya recordaron, vengan y miren el lugar donde él fue puesto. Ya no está. Si usted va a Lucas 24, versículo 3, porque aquí no se encuentra el coso, pero en Lucas 24, 13 nos dice que cuando entraron al lugar, a la cueva o al sepulcro, dice, no hallaron el cuerpo de Jesús. En Marcos 16, 6, también nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirar el lugar donde le fue puesto. Ahora, si alguien ya tuvo la oportunidad de leer el Evangelio de Juan en esa sección, el capítulo 20, encontrará que Juan hace alusión a que habían dos ángeles. Y esto es significativo, y usted pregunta ¿por qué? Porque en el propiciatorio, en el arca del pacto, usted podrá recordar que habían dos ángeles. En el propiciatorio habían dos ángeles, había uno en cada extremo. Aquí tenemos a dos ángeles representándonos ese lugar de propiciación en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno a la cabeza y otro a los pies. Pero miren lo que dice Lucas 24, versículo 5. Lucas 24, versículo 5. Me dice cuando lo tenga, para leerlo. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, el ángel se encarga de darles una pequeña clase para recordarles que lo que está pasando no es que robaron el cuerpo
sino que está pasando lo que mismo Jesucristo había prometido. Entonces dice el versículo 8, en Lucas 24, miren lo que dice el versículo 8. Entonces, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. ¿De las palabras de quién? De Jesús, que había dicho que ¿qué? Que iba a ser enterrado y que al tercer día se iba a levantar. Hermano, es como si se le cayera la venda de los ojos. Es como si su entendimiento espiritual se activara y entendieran qué era lo que estaba pasando. Y creo que a veces, por lo menos a mí me ha pasado, quizás en muchos temas dentro de la escritura, donde como que se le cae una venda y dice, en inglés le llaman el aha moment, ¿no? En México le dicen, me cayó el 20. Sí, los mexicanos dicen, me cayó el 20, ¿cierto? Son los mexicanos cuando, bueno, en inglés dicen el aha moment, ¿no? Como, se le cayó y dije, eso es lo que está pasando. Ahora, regresando a Mateo, donde encontramos ahora la comisión del ángel. ¿Es Mateo qué dije? ¿27? No puede ser 27. Dije que es Mateo 27. Ahora, en el versículo 7, 28, 7, encontramos la comisión de los ángeles. Entonces el mensaje del evangelio, hermano, no es otra cosa sino Jesucristo está vivo. Ese es el mensaje. No es tu testimonio, no es lo que le pasó a tu tío, no es lo que te pasó a ti, no es lo que le pasó a Sutano. El evangelio es Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz como sustituto de nuestros pecados, porque era la única solución para aplacar la ira de Dios. Murió, entregó su vida, estuvo sepultado, al tercer día resucitó. Y eso significa de que Él regresará por segunda vez y los que mueran en Cristo serán resucitados para vida eterna. Ese es el evangelio. Todos los demás cuentos que a veces nosotros metemos y que a mí pasó y que a Sutano le pasó, eso no salva a nadie. Dice el versículo 7. Dice, y pronto. Cuando usted escucha esa palabra, y pronto, ¿qué viene a su mente? Rápido, ¿qué más? El sentido de urgencia. Ellos le dicen, el ángel le dice, mujeres, hurry up, dirían en inglés. Muévele, urgente, hermano, y es el mismo llamado para usted y para mí. Hermano, vayamos pronto. En el trabajo, en la tienda, en cualquier lugar que nos presente la oportunidad, deje el miedo. Y pronto. Dice, id pronto y decida a sus discípulos, los cuales estaban asustados, más que usted y yo en medio de un tornado, posiblemente estaban asustados, encerrados. Dice, id pronto y díganle a los discípulos, ha resucitado de los muertos. Y no solamente díganle eso, díganle, he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El ángel está citando lo que Jesucristo había dicho en Marcos capítulo 14, versículo 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La orden del Señor Jesucristo fue que fueran a Galilea. Dígales que todo va de acuerdo al plan que yo ya les había dicho anteriormente. Pero hermano, no nos cuesta mucho al leer las escrituras. Les pregunto yo, ¿se fueron los discípulos para Galilea? ¿Qué quiere usted?
Esa noche se apareció en el lugar donde estaban, dice Mateo, escondidos. Se le apareció a otros que iban camino a Emaús. Según Pablo en 1 Corintios se le apareció a Pedro. Sabemos que Pedro por Juan 21 se fue a pescar con varios de ellos. También se le tuvo una aparición privada a Santiago. Dice la misma escritura que 8 días después se les volvió a aparecer otra vez. ¿En dónde? En el mismo lugar que se les apareció el día que resucitó. Que ellos no se fueron para Galilea. Hermano, y lo digo una vez más. Este es el mensaje del Evangelio. Vayan, proclamen que Él está vivo. No es contar testimonios que Dios ha hecho en ti, ni tus experiencias personales. El Evangelio es proclamar que Cristo ha resucitado, es proclamar que Cristo va a regresar por segunda vez, es proclamar que en Cristo hay vida después de la muerte. Y miré algo interesante. Yo lo había notado, pero se me borró por alguna razón. Mire algo interesante. Este episodio aquí nos demuestra que los responsables de predicar el Evangelio, ¿quiénes son? La iglesia. No son los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles? Los ángeles lo único que hicieron fue recordarles a ellas lo que Jesús les había dicho. Pero los responsables, desde que Jesucristo resucitó hasta que Jesucristo llegue por segunda vez, de proclamarle a las personas el Evangelio, somos la iglesia. Somos la iglesia. No hay excusa. Nadie puede decir, no, que yo no voy a evangelizar. No. O sea, no hay excusa. Si usted no quiere evangelizar, tiene que arrancar no sé cuántos versículos de la Escritura, porque es la responsabilidad de la iglesia. Dios pudo haber dicho que los ángeles lo hicieran. Él pudo haber dicho, bueno, ángeles, vayan ustedes y proclamen. Pero ¿sabe una cosa? Pensando un poco, quizás por providencia, Dios está un poco alineado con el domingo. ¿Sabe una cosa? Los ángeles quizás no puedan predicar tan efectivamente el Evangelio como usted y como yo. Usted pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que los ángeles no pueden predicar el Evangelio de una forma tan efectiva como usted y como yo? ¿Qué dice, hermana, allá? Dígalo duro. Duro. No, pero... ¿Dónde está el hermano el micrófono? Ah, pues lo tiene ahí. Ah, no me hagan eso. No me hagan eso. Dígalo, hermana, por favor. Porque somos nosotros los que estamos condenados a una muerte eterna, ellos no. Estábamos Pues ya condenados lo a una muerte cambió, eterna. eso. Estábamos condenados a muerte No, eterna. los ángeles no saben lo que es haber sido perdonados. Usted y yo sí. Los ángeles no estaban condenados a muerte. Usted y yo sí. Y mire lo que dice 1 Corintios. Yo no lo tenía, se los mandé hace un rato a los hermanos. Espero que le haya llegado. Pero mire lo que dice 1 Corintios 1, ¿qué dije? 26. ¿26? No, 21, perdón. Y mire lo que me encanta, porque mire lo que dice el apóstol. Pues ya que en la sabiduría de Dios, mire lo sabio que es Dios. ¿Cómo le va a pedir a alguien hablar de perdón cuando nunca ha sido perdonado?
¿Cómo le va a pedir a alguien que hable de que estaba condenado a muerte como nunca, si nunca ha estado condenado a muerte? Es más, el versículo que vamos a estudiar el domingo, dice el apóstol Pedro, que los ángeles desean saber mayor información sobre eso, y es a eso lo que se refiere. Dios en su sabiduría, una sabiduría que es perfecta, una sabiduría que es gloriosa, dice, pues Dios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. No es por inteligencia, por eso hay muchos científicos, los griegos que tenían tanta conocimiento y tanto filósofo que salieron de ellos, están más perdidos. Pues agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿O por cómo? Díganlo duro. Por la locura de la predicación. No hay otra forma de que el perdido llegue a Cristo si no es por la predicación de la palabra. No es por canciones, pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy teológicas, pero se le necesita enseñarle o predicarle la palabra de Dios. Romanos 10 lo dice una vez más. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y no dice cómo creerán si la hermana Lupita no les cuenta su testimonio. ¿Cómo creerán si el hermano Jeremías no le cuenta su experiencia? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y sigue diciendo, ¿cómo no predicará? ¿Cómo es que dice? Si no fueran enviados, pero tú y yo ya fuimos enviados, así que no hay excusa. Nosotros fuimos enviados y aquí lo recordamos en este pasaje donde el ángel dice a las mujeres, id. Y hoy Dios por medio de su palabra nos dice a usted y a mí, id. Aprovecha la oportunidad en cualquier lugar donde te encuentres, en las tiendas, en los Walmart, lo que sea. Habla, invita. Una vez más, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie. Siempre que digo esto, yo no convenzo, ni es que ni a mi esposa puedo convencer muchas veces, para convencer a otro. Yo no convenzo a nadie, el Espíritu Santo, pero yo soy encargado de hablar, Muchos de ustedes hoy están en Cristo y en muchas ocasiones les dijeron y les dijeron y les dijeron y les dijeron. Y muchos de ustedes contestaron, no, no, no. Soy católico, me muero católico, dijo algunos por ahí. Bueno, pues eso pensaba él o esa persona. Hoy ya tendrá que decir, pues bueno, hoy soy de Cristo. Yo pensé que iba a morir católico, pero no, Cristo tenía otro plan. Voy a morir en Cristo. Pero se les predicó, hermano, hay que predicar el evangelio. Entonces yo veo aquí ahora, y sí, quería mencionarlo porque no podemos hablar de eso sin recordarnos ese llamado a proclamar el evangelio. Id, decir a los discípulos. Es más, veo otra aplicación ahí. Es recordándonos también a nosotros mismos la responsabilidad que tenemos. Hermanos, nuestra responsabilidad. Por favor, no se vaya a enredar en cuentos raros, porque a veces queremos mezclar una doctrina con la otra para excusarnos. No, hermano, somos responsables de predicar su palabra y tenemos que recordarnos los unos a los otros una y otra vez. Por ejemplo, usted ve a las dos jóvenes Portillo que nos están acompañando. Simplemente yo los vi en la tienda y ¡pum! Tarjetica. Hablé con ellos, sí. Resultó que también conocían de Jesucristo, que estaban por aquí cerquita, estaban buscando donde congregarse y pues ¡pum! Si yo hubiera hecho nada, ¿qué van a decir? ¿Qué para qué? Yo a lo mejor no digo nada. Quizás estarían allá en otro lado, no sé, estaría yo. Pero bueno, hay un ejemplo. No podemos callar el tesoro que tenemos en las manos. Y más, no solo eso, más cuando usted y yo sabemos que si mueren sin Cristo, ¿qué pasa? Condenados. Hay dos lugares. Yo vuelvo y le digo, hay dos lugares. O infierno o cielo. Condenación eterna o vida eterna.
Muerte eterna o vida eterna. Oscuridad eterna o luz eterna. No hay término medio. Y somos responsables. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Estas mujeres del nerviosismo, del shock del momento, a proclamar el Evangelio de Jesucristo. De la confusión, si lo podemos llamar quizás de esa manera, quizás porque no entendían todos los detalles de lo que estaba pasando, a proclamar, Él vive, Él cumple su promesa, lo que Él había prometido, lo cumplió. Hermano, eso es glorioso. Una vez más porque nos motiva a decir, mire, Dios lo prometió y lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Ahora una aplicación práctica aquí, o rápida. ¿Por qué fueron estas mujeres las primeras en ver al Cristo resucitado y al ángel? ¿Por qué estas mujeres fueron las primeras en ver a Cristo había resucitado y ver a este ángel? ¿Qué le viene a su mente mientras yo tomo agüita? Y la respuesta está en el texto. O sea, no tenemos que ir a ningún lugar para buscar. La respuesta está en el texto. Ok, porque ellas no temían. Ok. Ok, por ahí va. Hermanos, simplemente ellas vieron lo que vieron porque estaban allí. Estaban allí. Estaban en el lugar correcto, en el tiempo que correcto, estaban presentes. No sabemos si ese momento, ya no, yo creo que ya Cristo había resucitado, pero estaban cuando las cosas habían sucedido o estaban sucediendo. O sea, no hay que buscar explicaciones más rebuscadas, simplemente estaban en el lugar correcto. A ver. No habían entendido lo que el Señor les dijo, simple y sencillamente. Porque si hubieran entendido, no lo hubieran ido a buscar. Pues yo creo que estaban ahí por eso, por equivocación. Okay. Porque no habían entendido que Él dijo, voy a resucitar. No, que no habían entendido porque iban a ir a un hilo. Eso lo miramos la semana pasada. Ellas estaban simplemente en el lugar correcto. Y sabe, hermano, que una aplicación entre más busquemos de la presencia de Dios, más disfrutaremos de bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Tomás no vio a Jesús la primera vez? No, la primera vez él no estaba. O sea, él fue después. O sea, no lo vio la primera vez porque no estaba. Ellos le están contando a Tomás lo que vieron. Mira, Tomás, Jesús se nos apareció. Jesús lo vimos. ¿Dónde estaba Tomás? Yo qué sé. Pero no estaba. Ahí fue cuando él dice, hasta que yo no metiere mis dedos en las llagas, en las heridas, no voy a creer. Por eso Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste, bienaventurados. A los 8 días él sí estaba. ¿Qué fue lo que dijo ella por allá que fue que pone a reír cuando yo dije antes de eso? Incrédulo. Hermanos, y aunque quizás esto no suene muy aceptado por algunos, los cristianos a veces los que más disfrutan de bendiciones de parte de Dios son los que están presentes cuando Dios está haciendo su obra. Son los que están presentes cuando la palabra de Dios está enseñando. Cuando el pueblo de Dios se congrega para orar. Cuando el pueblo de Dios se congrega para compartir entre ellos, hermano, hay bendiciones. Yo vuelvo y le digo, a veces la gente minimiza la importancia del congregarse, pero las bendiciones que uno pierde
al no congregarse, cuando se congrega el pueblo de Dios, son bastantes. Y algo que leí hoy, creo que también lo publiqué, que uno de los peligros del no congregarse, o tener la costumbre de congregarse, es que luego uno se acostumbra a no congregarse. Y eso es peligroso. Entonces, hermanos, estas mujeres experimentaron la presencia de Dios de una manera especial, simplemente porque estaban allí presentes. Simplemente. Preguntas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? A ver, comente. Decía que sobre esa pregunta, ¿no? Que por qué las mujeres. Bueno, porque en ese tiempo sabemos que había mucha discriminación hacia las mujeres, o sea, en el tiempo antiguo. Entonces, para que Jesús mismo o Dios mismo en su providencia, pues usó a las mujeres primeramente para que ellas se dieran cuenta de su resurrección. Entonces eso fue una respuesta que yo escuché. Entonces, y cabe en el contexto ahí, porque si en ese momento las mujeres tuvieron esa oportunidad, sería un gran privilegio, ¿no? O sea, que se dieran cuenta de eso, nada menos y nada más los ángeles que vieron a Jesús resucitar, y los discípulos y los hombres, pues lamentablemente, ¿no? Que no estaban ahí. Y eso, cuando pienso en eso, es algo que vemos esto en nuestra congregación o en las diferentes congregaciones. ¿Sí? Las mujeres son las primeras que están ahí. Nosotros, hasta me da vergüenza decir. Gracias. Amén. ¿Algún otro comentario o pregunta? No. En el Evangelio no hay distinción de sexo. Todos estamos llamados a proclamar. Pues las mujeres fueron, el ángel les dijo, vayan, digan a sus hermanos. En las congregaciones no estamos llamados los unos a los otros a exhortarnos, a compartir el don que Dios le ha dado a cada uno con los demás. Y pues estas mujeres tenían esa compasión, por eso estaban ahí. Los apóstoles pues supuestamente estaban orando, ¿no? Yo pienso que estaban roncando en ese momento, no orando, pero por eso ellas estaban ahí. Sí. ¿Algún otro comentario? Mi hermano, ahorita mientras el hermano Nelson hablaba, vino algo a mi mente, donde dice, id pronto, ¿no? Ese sentido de urgencia. Y es urgente, hermano, porque yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿no? Ya los días van pasando más rápido. Hermano, hoy el regreso de Cristo está más cerca que ayer. Eso significa que las oportunidades se están acortando, se están acabando, porque la oportunidad de salvación es ahora. No es una vez que la persona muera, no hay oportunidad. Aparte, usted no sabe cuándo alguien se va a morir, no necesita estar enfermo. Hablaba con alguien hoy y me decía que una persona en los 40, o sea, de la edad mía, saludable, la más saludable de la familia, simplemente, chao. Y el que está más enfermo en la familia, en esa familia, está viviticoleando. Y esa persona de 40 años, saludable, simplemente se le acabó. Y una de las cosas más tristes, ¿sabe qué pasó? Murió sin Cristo, que es lo más triste. Entonces, hermano, la urgencia
sigue siendo para nosotros hoy. De proclamar y proclamar. Pensé que me iban a hacer una pregunta y venía preparado para esa pregunta, pero como no me la hicieron, entonces sigo adelante. No me la hicieron, así que no la contestaré. Me guardaré la respuesta para cuando algún día por allá lo vuelvan a preguntar. Vamos a orar entonces. Se quedaron, ¿qué pregunta es? Pensé, honestamente pensé que me la iban a preguntar. Venía bien preparado, pero dirían de mi país, venía más preparado que un cumis. Pero bueno, pero como no preguntaron, pues. O de pronto no preguntaron porque está tan claro que el tema que no sé si, pues, ¿para qué preguntar eso? Pero bueno, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque levantaste al Hijo de entre los muertos. Porque esa obra asegura nuestra resurrección. No por nosotros, sino por tu obra. Gracias porque su resurrección completa esa obra, ese plan de redención perfecto que trazó el Padre desde la eternidad. Señor, y hoy, mientras miramos al pasado para recordar ese evento glorioso, en el presente sabemos que estás vivo, que estás a la diestra del Padre, y con la esperanza de que regresarás por segunda vez a levantar a los tuyos. Señor, a vencer, a poner a tus enemigos por estrado de tus pies y para reinar eternamente. Señor, y celebramos porque si estamos en ti, eternamente viviremos contigo. Oh, gracias Jesús. Cómo no adorarte, cómo no exaltarte. Padre, pero también oramos por aquellos que no te conocen en esta congregación, por aquellos niños, jóvenes, adultos que todavía no han llegado al convencimiento, que la venda de sus ojos todavía no se ha caído, que el entendimiento todavía no se ha aclarado sobre su condición. Padre, oramos para que esa venda se caiga, que tú quites esa venda y ellos puedan correr a ti como ese preciado tesoro, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Señor, oramos por nosotros mismos para que nuestros labios se puedan hablar, oír. Señor, que hoy las palabras de los ángeles a estas mujeres hace más de 2000 años puedan retumbar en nuestros oídos y entender el llamado urgente de proclamar a las naciones, a nuestros vecinos, Cristo vive, Cristo volverá. Padre, ayúdanos a vivir cada día con ese sentido de urgencia, a proclamar tu mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento.